Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Su rica gastronomía guayaquileña no solo se basa en su infinita variedad de mariscos que vienen de sus playas y manglares. Por ser el hogar de migrantes nacionales y extranjeros, se creó una fusión gastronómica nacional que combina su identidad cultural con estándares internacionales, convirtiéndose en el corazón de la cocina ecuatoriana. Porque en Guayaquil, una experiencia vale más que 1000 imágenes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí es un honor poder contar aquí con la presencia de dos grandes exponentes del teatro universitario, Gabriel Gallardo, director del grupo de teatro Catarsis, y Juan Coa, director del grupo Aragua. Y también doy la bienvenida a mi compañera Yanina Suárez, que vamos a estar aquí en este homenaje al teatro universitario. A continuación va a conversar Yanina un poco de este contexto y del programa del evento. Bienvenidos todos. Buenas tardes, gracias Jorge, gracias también Juan, Gabriel y quienes nos están viendo en la Feria del Libro. Voces del Teatro Universitario es el resultado de una indagación colectiva que llevamos en la Universidad de las Artes, donde nos interesó ahondar un poco más en las historias, en los testimonios y relatos de estudiantes que hacen parte de los diferentes grupos de teatro universitario. Pudimos conocer diferentes voces y diferentes matices acerca de la forma en que se vinculan con los grupos de teatro. Además de Aragua, que está en la Universidad de Guayaquil, y de Catarsis en la Universidad Politécnica Salesiana, también compartimos testimonios del grupo de teatro de Espol, que lo dirige Johnny Shapiro, que imagino también estará entre la audiencia y que luego quizás quiera comentar un poco al respecto de la importancia que tiene el teatro universitario en la ciudad. En la indagación, nosotras y nosotros considerábamos que podíamos evidenciar una especie de ciclo en el cual se diera cuenta que las y los estudiantes que están en los grupos de teatro universitario viven, digamos que, una iniciación que luego va progresivamente convirtiéndose en un espacio de permanencia y de pertenencia hasta finalmente llegar quizás en menor medida a la profesionalización. Porque los espacios de formación o de bienestar universitario o de extensión universitaria como son estos grupos dentro de las universidades abren un sinnúmero de posibilidades, no solamente para que el estudiante tenga un pasatiempo, sino para que haya también unas búsquedas internas, para que haya un sentido de comunidad y para que pueda abordar, quizás en un principio desde los datos de su biografía y luego de una serie de referencias que están en su entorno de lecturas y de otros aspectos y ejercicios que realizan dentro de los talleres y dentro mismo de los elencos, es que va moldeándose una personalidad, van surgiendo ciertos aspectos que para nosotros eran muy interesantes de conocer, esas motivaciones, por qué uno se queda allí y de qué manera también lidia con una serie de prejuicios que pueden estar, por ejemplo, en la familia con respecto a la práctica artística o a la práctica teatral propiamente dicha. Y fue así que en las conversaciones con los jóvenes, en los foros que realizamos, también nos interesaba un poco contrastar la educación formal con el teatro y la educación no formal. En este caso teníamos como público objetivo aquellos estudiantes de la Universidad de las Artes que pertenecen a la carrera de creación teatral, quienes venían a escuchar a los otros, a sus pares, pero de los talleres, o que veían sus obras, o que revisaban sus obras, y que intentábamos allí hacer como una especie de radiografía para entender de qué manera los directores tienen una metodología de trabajo, de qué manera los directores son unos maestros y unos cómplices para ayudar en todo ese proceso y mantener también ese compromiso en la práctica teatral. Además, creo que también
es relevante el hecho de la publicación Voces del Teatro Universitario, porque los mismos directores también nos dan a entender qué pasa en todo este camino. No es algo que sucede hace un año o dos, tiene mucha data y ha sido una lucha constante en la institución para que el grupo permanezca. Y es allí la importancia que para nosotros tiene que hoy Juan y Gabriel puedan tomar la palabra y también compartir su experiencia. Sí, justamente como dice Janina, antes de poder hacer este diálogo y poder compartir estos saberes tan importantes, no solamente para Guayaquil, sino para toda la región, voy a compartir pantalla para que puedan ver unas postales que están dentro del libro, que son importantes también de contextualizar y van situadas en esto que queremos resaltar, que es esa voz que está en los grupos de teatro universitarios. Van a poder ver, primero, esa es la portada. La portada del libro fue seleccionada luego de un teatro foro con Teatro Aragua, en el cual, bueno, fue antes de la pandemia, pudimos estar ahí en Casa Aragua y compartir de tal manera una dinámica tan especial donde pudimos presenciar esa fuerza, esa magia del teatro. Y esa imagen de esa portada es de aquellas imágenes que tienen voz. Nosotros podemos oír ese grito, podemos sentir y estar ahí en ese atar, ¿no? Y formar parte de una dinámica en la cual esa voz la podemos escuchar. Y nuestro libro es un homenaje al Teatro Universitario de Guayaquil. Y dentro vamos a encontrar ciertas postales. Por aquí tenemos esta foto del grupo de teatro Catarsis, que nos invita a entender esa pasión por el arte, esa pasión también por las tablas, a interpretar, esa pasión por transmitir. Y dentro de eso también tenemos otro componente esencial, que es no solamente ver la obra, lo que hay detrás, ese fluir de energías, ese dejarse en las tablas, todo lo que es la responsabilidad de compartir con el público bajo la mirada atenta de directores célebres. En este caso está la mirada de Juan, viendo cómo el grupo en sus dinámicas, en esa preparación, con una responsabilidad total de entrega, se da día a día, dejando incluso eh, con el cansancio a un lado. Recuerdo mucho en esos teatroforos que pudimos compartir, en el cual la palabra pasión no solamente era un cliché, pasión se notaba desde la mirada de una persona diciendo, esto es mi vida. Y a su vez también esta postal de acá, donde vemos a Johnny Shapiro con las personas que están practicando en lo del grupo Teatro Espol, nuevamente esa atención puesta en esa guía, en esa luz, en ese direccionamiento que ponen los directores. Y estas postales, como acabo de indicar, no solamente son una voz. Esto es un compendio de voces que antes de pasar a escuchar a los protagonistas, que son en este diálogo Gabriel y Juan, quiero agradecer profundamente a todos y cada uno de los miembros del Grupo de Teatro Catarsis, de Teatro Aragua, también de Teatro Espol. Puede ser que me falte alguno, pero voy a mencionarlos antes de olvidarme aquello. A Gabriel Gallardo, director de Teatro Catarsis, que está aquí presente, a miembros del elenco de Teatro Catarsis, a Joel Vélez, a Jimmy Anastasio, a Ana Belén Santos, Janine Figueroa, a Lili Mariño, Gerson Quinde. Estas personas son las voces que vamos a escuchar, a oír dentro de esa narración. También tenemos de Teatro Aragua, por supuesto, a Juan Cova, el director que está aquí con nosotros, a Fiorella Figueroa, a Grace Sánchez, a Carla Guín, a Jordan Tavares, a Andrés Andrade y Kevin Parreño. Y del grupo de Teatro Espol tenemos la voz de Johnny Shapiro como su director, de Nicole Romero, de Leti Hurtado, de Carlos Urquizo, de Adriana Andrade, de Gustavo González y Sergio Cunduri. Estas son voces que están aquí en formato testimonio. Nosotros decidimos hacer una mezcla entre investigación en artes y a su vez que realmente ese título no sea simplemente algo, es vendedor, vamos a ponerle voces del teatro, no. Nosotros, gracias a lo que compartimos con Juan, con Gabriel, con Johnny y con cada una de las personas que ustedes escucharon, nos dimos cuenta de que había la necesidad de escribir sobre la historia de Voces del Teatro Universitario. Marcelo Leighton hizo una introducción muy interesante, muy profunda acerca de la trayectoria que si bien podríamos hacer varios libros acerca de la historia del teatro universitario, lo que hace falta es que se escriba. Y en nuestro caso fue esa unión entre el pasado, el presente y esa proyección que es necesaria. Cada uno de los asistentes aquí van a escuchar de sus protagonistas
parte de esta historia que les invito a compartir, a leer y sobre todo a presenciar, a ir a los espacios de los grupos de teatro universitarios para que con cada aplauso, que con cada es lo mejor que he visto, con cada felicitación, no dejemos apagar esa llama que ha perdurado desde la década del 70, está latiendo y se mantiene. Eso de mi parte. Ahora vamos a hacer un diálogo que va a ser dirigido por mi compañera Yanina. Quizás quisiera, Juan, poner la temática sobre la mesa. Decirnos desde la perspectiva de Aragua, de la Universidad de Guayaquil, la importancia que tiene el teatro universitario. Bien, previamente a tu pregunta, quisiera un poco establecer un contexto o para llegar a donde tú me estás planteando. Nosotros como Teatro Aragua de la Universidad de Guayaquil partimos de lo que denominamos el taller de teatro universitario. Lo realizamos bajo el criterio de enseñar aprendiendo, porque consideramos que esto se convierte en una experiencia liberadora y enriquecedora para el estudiante. Manejada desde luego con cierto rigor, tan necesario para que este proceso de formación nos permita obtener resultados. Desde luego se entregan herramientas artísticas, bases teóricas hacia un pensamiento crítico, descartando estereotipos sobre considerar el teatro como una catapulta para el divismo o aspirar a ser estrellas en la televisión, sino más bien que se vea, nosotros como universidad consideramos que se vea y que se aprecie, más bien ver en el teatro un espacio para descubrir las condiciones sociales dentro de la actividad teatral. ¿Qué tipo de obras nosotros hemos venido realizando? Y que además las consideramos que no son un producto terminado, sino más bien las estamos permanentemente confrontando con el espectador, que este también se convierte en una especie de co-creador, es decir, de la escena al público y en sentido contrario. Esto que denominamos producción artística, que nos va a permitir recoger las inquietudes de los estudiantes, las preocupaciones de estos estudiantes, de estos jóvenes estudiantes, que permitan establecer que sean como un reflejo de la sociedad en que vivimos, tomar una posición frente a ella y con estos planteamientos dotarlo de una expresión artística y confrontarlas con el público a través de teatroforos, con los estudiantes, con los sectores populares y además aprovechando de que nosotros somos organizadores de dos eventos fundamentales como son el Encuentro de Teatro Universitario Politécnico del Ecuador, que realizamos desde el año 1996, donde nosotros invitamos a los grupos de teatro de las universidades del país y haciendo como una relación anual, porque lo hacemos en el mes de noviembre, saber qué ha ocurrido durante todo ese año en cuanto a nuevas producciones artísticas de estos grupos. Entonces, el encuentro se convierte en un intercambio de experiencias ya y en una confrontación de los productos artísticos con los grupos que vienen a visitarnos. El otro trabajo es más bien el encuentro de teatro en comunidad de Lente Pola, que lo hacemos en el Guasmo Sur, ya lo hacemos desde el año 2003, y más bien ahí es un acercamiento de los estudiantes hacia la comunidad, hacia la colectividad. Vamos con todos nuestros armatostes, luces, telones, iluminación, qué sé yo, y luego invitamos al público y se produce eso que Duarte ha llamado permanentemente el convivio teatral, donde estamos espectadores, actores, grupos, en ese gran convivio teatral. Entonces aprovechamos de tener la facilidad de estos dos aspectos para poder realizar esta actividad. Si me preguntan cuál es la importancia del teatro universitario, yo diría más bien cuál es el aporte que brinda el teatro universitario. Y ahí yo me remonto mucho, hace muchos años, que al interior de nuestras universidades ha sido un tema permanente de debate el establecer que el cultivo de la ciencia, la formación profesional, la enseñanza humanística y la técnica no son incompatibles, sino que se complementan en una orgánica interacción dialéctica. Esto que estoy yo diciendo se lo discutía desde los años 70, y esto que se decía lo pronunciaba el doctor Manuel Agustín Aguirre en un proyecto teórico que él planteaba que se llamaba
la segunda reforma universitaria que lastimosamente no se pudo llevar a su concreción. Es poco conocido este material o esta propuesta del doctor Aguirre en las universidades. Muchas veces yo he preguntado y la gente casi no desconoce prácticamente qué es lo que planteaba esta segunda reforma universitaria el doctor Manuel Agustín Aguirre. Entonces, en este contexto, consideramos que el teatro universitario aporta a la formación integral del estudiante de ese futuro profesional. El arte, en este caso el teatro, nos brinda una cultura humanística que nos ha de dar el hombre que necesitamos, el futuro profesional que necesitamos, que tenga las características de un profesional altamente calificado y profundamente humano. Y como lo expresara el maestro Manuel Agustín Aguirre cuando nos decía, ni el humanista que desprecia la técnica, ni la incultura especializada, que mira el mundo por el ojo de la aguja. Finalmente podríamos concluir que si bien es cierto, los integrantes del teatro universitario son estudiantes que hacen teatro, y siendo el taller de teatro una etapa transitoria para luego, dentro de su actividad académica y para luego dedicarse a su carrera profesional, queda como opción el tomar el teatro como una profesión. ¿Ya? Y actualmente tenemos pues ya esta institución como es la Universidad de las Artes que les brinda esta posibilidad de una carrera teatral. Pero en todo caso nosotros diríamos que aquí interviene una toma de decisión. Y ahí me recuerdo un poco en mi experiencia personal, cuando mi padre me planteaba que yo escoja una carrera que me dé réditos económicos. Y quería que sea economista. Y finalmente tuvo una batalla, un debate, acepté inicialmente y estudié 2 años de economía, pero finalmente dije no, yo voy a mirar hacia el futuro y escojo el teatro. Y dejé abandonado la carrera de economía y me dediqué exclusivamente al teatro. En ese sentido, yo aquí recuerdo algo que se escribió hace muchos años y decíamos nosotros que el teatro es una opción de vida, nosotros la hemos elegido. La suerte de haberlo hecho nos ha permitido mejorar nuestra solidaridad grupal, nuestra comunicación y junto con ella, el amor hacia los demás, en una lucha conjunta por la defensa de nuestros más altos intereses como son la vida, la dignidad, el respeto a las diferencias, lo humano. Esto es lo que yo te podría decir inicialmente, estimada Yanina, y te agradezco por este espacio que me ha brindado. No sé si me pasé ya demasiado el tiempo. Y me disculpo. Gracias, Juan. Gracias, Juan, por establecer como ese contexto y esos antecedentes necesarios para entender la lucha, digamos, desde la trinchera que ha tenido Aragua. Gabriel Gallardo, ¿quisieras comentarnos la perspectiva desde Catarsis? ¿Cómo funciona desde la Universidad Politécnica Salesiana ese empuje para que el teatro universitario siga en pie? Estoy leyendo entre los comentarios de preguntas y respuestas que Marcelo está intentando entrar y que no sabe cómo hacerlo. De pronto, si se lo puede ayudar. Bueno, yo quiero empezar expresando que es un privilegio compartir análisis con 2 agrupaciones cuyos caminos recorridos pues despiertan profunda admiración por esa tenacidad de mantenerse en el tiempo, aportando significativamente al desarrollo del teatro de nuestra ciudad. En comparación, Catarsis es joven, tiene 13 años desde su creación, pero han sido 13 años de trabajo constante, ¿no? Yo considero que el aporte del teatro universitario, y esto repasando un poco, ¿no?, los escasos documentos historiográficos del teatro ecuatoriano, y más escasos todavía del teatro universitario, pues que solo existe un libro de la compañera Inés Zapata, que es la antología del teatro universitario del Ecuador,
pues es visible que vinculados a grupos universitarios figuren nombres que han sido trascendentales para nuestro teatro. Un ejemplo es el grupo de teatro Ágora, ¿no? El notable elenco que integró Ágora, estudiantes que pasaron a ser importantes gestores culturales, entre los que destaco nombres como José Martínez Queirolo, Gerald Rath, Ana Julia Rogel, Ramón Arias, entre otros, y que según un documento de Franklin Rodríguez, que estudia las 3 décadas de teatro ecuatoriano desde el 60 al 90, Ágora fue la referencia del teatro en Guayaquil, que me parece que por el 60, si no me equivoco. A partir del 58. Sí, exactamente. Sí. Bueno, creo yo, y analizando este ejemplo, viendo también el ejemplo de los estudiantes que integraron el grupo de teatro de la Católica con Virgilio Valero y que después integraron Gestus, ¿no? Creo que la importancia del grupo está también, de los grupos universitarios están en este aporte que tienen, que brindan al desarrollo de nuestro teatro. No solamente generando público, no solamente generando de pronto artistas, gente que quiera dedicarse al teatro, que se vea conquistado en las aulas universitarias, sino también gestores, que es lo que mantiene, viva nuestro espacio artístico local, gente que se ve apasionada y que lucha por conquistar espacios, por mantenerlos vivos, ¿no? Creo que es un ciclo, me he dado cuenta. Yo personalmente, pues, no vengo de un grupo universitario inicialmente, pero sí formé parte de uno, ¿no? Del grupo de teatro SPOL, y sin duda fue parte fundamental de mi formación, y como le dice bien Juan, no solamente de la formación artística, sino de la formación personal, ¿no? De esta formación integral, que es el objetivo de que debería ser el objetivo de toda institución educativa. Somos 3 grupos los analizados, y entiendo que porque somos los grupos con mayor actividad constante, ¿no? En presente. Sería fantástico que cada institución educativa de educación superior tenga su grupo de teatro. Sin duda, basando en este contexto de que el teatro universitario puede nutrir al teatro en sí, no solamente de público, sino también de gestores, pues nuestro futuro sería mucho más prometedor. Y bueno, eso es lo que puedo plantear hasta el momento del aporte que tienen los grupos de teatro universitario. Gracias, Gabriel.
quizás como para que quienes nos ven puedan conocer más en detalle esas metodologías de trabajo y percibir de mejor manera cómo los jóvenes se enganchan sin tener conocimientos previos. Juan, ¿quisieras comentarnos, por favor? Bueno, ¿Cuál es la dinámica en Aragua? Sí, yo parto un poco decimos nosotros, el hecho en sí de que los estudiantes al ver una convocatoria se acercan al taller, a veces sin siquiera saber de qué se trata, pero hay la inquietud. Y a partir de esa inquietud nosotros decimos, ahí ya están haciendo algo. Hay una inquietud de saber qué es lo que pasa. Porque en verdad yo diría a veces, y nosotros hemos sido muy amplios en el sentido de aceptar en los talleres nuestros estudiantes y no estudiantes universitarios, estudiantes de la universidad y no estudiantes de la universidad, porque creemos que, precisamente por lo que te digo, que a partir de la inquietud de un joven que tenga en torno a esto del tema, la curiosidad de lo que es el teatro, a nosotros nos interesa mucho. Porque personalmente yo diría, yo también nací de esa inquietud. Yo también un día vi un cartel ahí en la Casa de la Cultura, soy producto de la desaparecida Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura, que duró solo 3 años, que la dirigió Ilonka Vargas de Sá, todavía vive en Quito, donde tuvimos ese tipo de formación que de alguna u otra manera nos dio las bases para luego hacia el futuro plantear lo que nosotros hemos venido realizando como Grupo Aragua. Y yo partí también de esa inquietud, no sabía de qué se trataba. Yo siempre lo cuento, yo en esa época cantaba, yo quería ser un cantante famoso, yo cantaba en Puerta a la Fama, yo quería ser famoso, ¿ya? No tenía conocimiento de esto del teatro, absolutamente nada, nunca había leído cuestiones de literatura, peor de teatro, pero me llamó la atención ese cartel y cuando fui es que comenzó mi vida un poco como a transformarse en el sentido de saber que estaba conociendo un mundo que estaba ahí pero que yo no lo había visto nunca. Justo yo vivía a 3 cuadras de la Casa de la Cultura. Y ahí fue pues otro ambiente, otro tipo de relación. Y desde luego en la escuela de teatro pues nos dieron este tipo de formación de que el teatro tiene un contenido social y que debe manejárselo bajo esos criterios. Entonces yo creo que nosotros a partir de esa inquietud convocamos a los estudiantes, mantenemos un criterio de rigor en cuanto a una autodisciplina, no disciplina, sino autodisciplina en cuanto a situaciones de horarios, de cumplimientos de tareas, actividades complementarias, es decir, comenzar a empapar al estudiante a partir de esa inquietud que le ha nacido de lo que significa el teatro. Y más que nada y fundamentalmente hacerle ver de que el teatro también es una profesión. Y ahora más que nada que hay una Universidad de las Artes que está ya sacando sus primeras promociones, es una profesión. Claro, me dirían, sí, pero entonces ¿a dónde vamos a parar? ¿Cuál es el mercado? Bueno, entonces ahí viene la lucha subsiguiente, es decir, bueno, ¿dónde vamos a ir nosotros a expresar, digamos, nuestra carrera una vez que hemos salido egresados? Entonces, con los estudiantes, nosotros tratamos de plantearnos esos criterios, hacer notar y que se respete esta actividad del arte escénica del teatro como una profesión que debe estudiársela como debe ser. Y viene aspectos de investigación. Creemos, y ahí yo recojo algo que dice Duati, creemos que lo que estamos haciendo es también una producción de conocimiento. Porque el hecho, cuando comenzamos a leer una obra de teatro y luego la analizamos en conjunto, estamos produciendo un conocimiento. Luego esa obra de teatro, cuando ya la ponemos al público, estamos produciendo un conocimiento porque estamos compartiéndola con un público a partir de investigaciones que se ha hecho en torno y un análisis que se ha hecho de esa obra de teatro. Entonces yo creo que es importante esto de lo que tiene que ver con el teatro, en cuanto a una producción de conocimiento que muchas veces no se lo ve así. Se lo ve simplemente como que es una relación de ver un espectáculo y nada más. Entonces, bajo esos criterios nosotros hemos venido manejando los talleres. Es cierto que de 40, 30 estudiantes que se han inscrito, quedaron finalmente 8, 6, 3, ya, pero no porque lo hemos separado, sino porque se dieron cuenta que había que exigirse un poco en cuanto al cumplimiento de tareas.
actividades complementarias como el de ir a ver teatro. Si ustedes quieren aprender teatro, tienen que ir a ver teatro, del bueno, del malo, del pagado, del no pagado, qué sé yo, pero aprender teatro es viendo teatro. Lecturas de obras de teatro. Me acuerdo tanto, especialmente en el caso que hablaba hace poco Jorge de Fiorella, la compañera Fiorella, que ahora es profesional, es odontóloga. Ella nos decía, ustedes me han hecho leer más de lo que mi facultad me obligan. En mi facultad poco leemos, y acá yo he aprendido a leer. Claro, desde luego otro tipo de lecturas, ¿no? Es decir, un poco adentrarlos en esa nueva dinámica que implica el estar dentro de una propuesta de un taller de teatro universitario, en cuanto a tener una visión diferente de la sociedad, comenzar a ver la sociedad bajo otra óptica. Y entonces yo diría finalmente que recuerdo cuando nuestros maestros, y especialmente mi maestro, que fue Marco Muñoz, discípulo de Pacchioni, Fabio Pacchioni, que fue uno de los portaestandartes del teatro ecuatoriano, poco conocido también en la historia del teatro ecuatoriano, fue profesor y director de la escuela también, decía, nuestra labor queda en esto, en ustedes abrir en esa pared un pequeño oramen y permitir que ustedes a partir de ese oramen comiencen a ver al otro lado. Inicialmente comiencen a ver, pero si ustedes quieren adentrarse más, comiencen a poco abrir para que puedan pasar para el otro lado. Pero eso ya es su decisión. Entonces nosotros bajo esos criterios hemos venido manejando el taller. Nos sentimos muy a gusto de las producciones que estamos obteniendo. Hace 2 años tuvimos la posibilidad de haber ganado el premio dentro del Festival Nacional de Loja en cuanto a lo que tiene que ver con teatro universitario, con la obra Frágil Transborde de un reflejo. Y eso nos dio pues una catapulta así fabulosa. Mucha gente se enteró y al siguiente año ya fueron 250 los que se inscribieron. O sea, ya fue demasiado. Como que dijeron, oye, mira, aquí también se gana premios, vamos a ver qué pasa. Entonces creemos que el camino es largo, los obstáculos para nosotros han sido muchos y yo siempre digo, los obstáculos precisamente nos sirven para poder avanzar. Si yo hubiera pedido que me den, nosotros tenemos una pequeña sala ahí en Chile, Avenida Olmedo, si hubiéramos pedido la sala y nos hubieran dado, no nos costaba nada, pero no, esa sala la conseguí yo después de 10 años de teatro, de trabajo, después de 10 años de pelea. Y cuando me la dieron, eso no era el local como es ahora, eso era una bodega, un sitio ahí abandonado, y nosotros lo convertimos en lo que es ahora. Entonces creemos que eso implica el ir adentrándonos mucho más con esta relación con el teatro. Estamos muy satisfechos de los resultados que hemos obtenido últimamente y más que nada los amigos que van quedando y como decía Gabriel, ese público que va quedando. Es decir, sabemos que muchos de ellos no van a seguir haciendo teatro, pero ya egresaron, ya son profesionales, ya tienen una nueva visión de la sociedad y también ya son parte del público. Ya de repente yo los veo ya asistiendo a obras de teatro cuando antes no lo hacían. Yo creo que en ese sentido es importante una labor que estaríamos nosotros de esa manera aportando, digamos, a esta formación integral del estudiante universitario y la formación de un público más adelante. La formación integral es lo que resalta Juan y es realmente escucharlo es muy importante para nosotros porque es una muestra y una enseñanza cada palabra que expresa. Gabriel, en ese sentido, del juego dramático al teatro. Esa fue la frase que nosotros pusimos como título en el diálogo que pudimos establecer a través de justamente esa pregunta de cuáles serían las dinámicas que dentro de Catarsis se vienen dando y de qué manera nos podrías explicar a todos acá los asistentes, a que nos cuentes un poco más cómo es este asunto del juego dramático al teatro en esas dinámicas de Catarsis. El audio. Todavía no me adapto a la virtualidad por completo. Es la verdad. Bueno, nosotros planteamos el taller de teatro como una previa a formar parte del grupo de teatro en sí, ¿no? Para nosotros es muy importante que los chicos interesados, los chicos
que recién empiecen, tengan inquietud y quieran conocer un poco más de lo que es el teatro, y pues también para separarlo de lo preconcebido que tienen ellos. Muchos de ellos vienen con la idea de justamente lo que decía hasta Juan sobre las intenciones o los ideales de llegar a, a la televisión, o que el teatro precisamente es lo que proyecta lo que ellos ven en televisión. Justamente el taller de teatro, que tiene una duración dependiendo de los días, que eso siempre está en constante cambio, ¿no? Pero siempre es 3 meses, 3 meses, 4 meses, bueno, dependiendo de los días que trabajemos, es muy importante para situar, ¿no? Para nivelar un poco con los chicos que ya están, que ya forman parte de la agrupación, que ya están en otro proceso, y para oxigenar al grupo, porque bueno, la permanencia en el grupo, pues, o sea, todo es cíclico. Pocos son los integrantes que se quedan, que están ahí siempre, son perennes, y con los que se puede trabajar con mayor profundidad. Bueno, con el taller sí es más, obviamente con la disciplina requerida, pero sí se trabaja de una forma más lúdica, ¿no? El teatro como juego, ¿no? Como es justamente lo que tú me estás planteando, el juego dramático. Los chicos que se quedan con nosotros y con los que podemos trabajar más, y que estamos seguros, bueno, nada es seguro, ¿no? Pero que, que forman parte de nuestra plantilla fija, ¿no? Todo grupo universitario tiene como que sus integrantes que están ahí siempre, ¿no? Ya con ellos sí pasamos a un trabajo un poco más serio. Ya analizamos con mayor profundidad trabajos que nos toman mucho tiempo, y lamentablemente los circuitos para presentar nuestro trabajo son tan reducidos, que son tan escasos, que un trabajo que se ensayó, no sé, por 6 meses, 9 meses, toma una función, 2 funciones o 3 funciones de teatro, ¿no? Pero bueno, lo importante es este proceso, ¿no? Estos meses de trabajo, de investigación, de tratar escoger de obras, ¿no? Nosotros, a pesar que nos manejamos en un inicio como con la parte lúdica del teatro, como una herramienta lúdica, escogemos obras que tengan mucho contenido social, más que nada social. Vi una pregunta justamente sobre ese tema, ¿no? Sobre la parte política, la parte social, que si los grupos universitarios, cuál es la postura nuestra frente a esto. Como grupos universitarios, nuestro deber es aportar, sin duda, ¿no? Eso es nuestra gran diferencia de cualquier otro grupo que está sujeto al mercado.
nosotros no estamos sujetos al mercado y por ende podemos darnos este placer de ahondar en trabajos de profundidad social, política, ¿no? Y aunque lo social y lo político tienen mucho que ver, nosotros particularmente sí tomamos un poquito de distancia de la parte del condumio político y no nos centramos más en los problemas sociales. Es que lo social y lo político son temas también muy amplios y que el teatro puede tratarlos desde ciertas especificidades, ¿no? De ciertas partes exclusivas. Entonces, bueno, ese es nuestro proceso prácticamente, del juego lúdico al yo sí dejo claro, es que han surgido inquietudes de parte de los chicos de que ven en el teatro una opción de vida, de subsistencia, ¿no? Un trabajo, ¿no? Yo sí les digo, y en el libro está súper claro también, que bueno, que el grupo universitario es universitario. La profesionalización está en otro lado, ¿no? Es importante, ahora que existe la Universidad de las Artes, que busquen la academia. Pero es bueno saber que el grupo de teatro universitario es germen de nuevos adeptos al teatro, ya sea, insisto, desde la parte artística, desde como público, o también desde la gestión cultural, ¿no? Que muchos de nosotros iniciamos en un grupo universitario y luego ya de muchos años estamos haciendo gestión cultural. Creo que justamente lo que menciona Gabriel es como las diferentes facetas que tiene alguien que se involucra en el grupo de teatro universitario, porque no se trata solo de actuación, sino que hay una preparación mucho más amplia y mucho más consciente de ese quehacer. De repente hay algunos que tendrán ciertas habilidades o destrezas con el tema del sonido, de las luces, del vestuario, etcétera, y o mismo con el asunto de la difusión, que es otro aspecto importante, porque lo que quiero que pongamos en debate muy brevemente también es el hecho de cómo hacer que la programación del teatro universitario tenga mayor cabida y se conozcan estas propuestas, en algunos casos inéditas, o que podamos generar también unos circuitos. Digamos que tanto Aragua como Catarsis se encuentran desde el centro hacia el sur, pero pareciera que todo el resto de movimiento, de teatro, otro, ocurre hacia el norte. Entonces es importante también hablar como de esa geografía y de cómo generamos o hacemos que se migre y se vea este tipo de propuestas. Juan, ¿quisiera mencionar algo? Bueno, sí, recogiendo un poco lo que decía Jorge, nosotros nacimos, el Grupo Aragua actualmente es un grupo profesional, pero nacimos como teatro universitario. El grupo, diríamos, nació en el año 83 en la Facultad de Psicología a partir de unos talleres que se dio cuando me llamaron a ser parte de la actividad cultural en mi calidad de coordinador cultural y político. Esa palabrita me la metieron ahí, pero bueno. Y ahí nació el Teatro Aragua. Duró muchos años como teatro universitario y en estos últimos 10 años decidimos ya entrar en esta segunda etapa de la profesionalización, como dice Gabriel. Nos dedicamos, los compañeros que estamos ahorita en Aragua, somos prácticamente compañeros dedicados exclusivamente al teatro, pero mantenemos esto de los talleres de teatro universitario. En cuanto a las obras, nosotros, el proceso de formación que tienen desde mayo hasta noviembre,
Montamos obras de teatro de diferentes autores en el sentido de leer la obra, escoger fragmentos y llevarlos a escena, hasta que al final, es decir, ya ahorita estamos septiembre, octubre, en este momento ya estamos entrando en la última etapa, que es la de comenzar a indagar a partir de lo que ellos quieren hablar, de lo que quieren hablar, es decir, sus preocupaciones, sus inquietudes. Pues entonces ahí se ha hablado en las últimas obras que hemos tenido. El año pasado fue Ecdisis en tiempos sombríos, Frágil transbordo de un reflejo, y así han sido obras prácticamente bajo una propuesta de creación colectiva y bajo las inquietudes y temas que ellos han planteado, en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, con problemas hasta veces hasta de tipo académico, ¿ya? ¿Qué es lo que son los temas con los que se han venido planteando los trabajos que hemos hecho como resultado de nuestro trabajo? Este año, la verdad, se nos está haciendo un poco dificultoso por esta situación de la virtualidad, pero igual ahí estamos manejándonos con lo que ahora llamamos los videos teatro, que estamos mostrándolo cada cierto tiempo, y vamos pues a ver qué pasa a final del año, ¿no? Sí, yo quisiera también hacer notar lo siguiente, de que si en una universidad existe una facultad de economía, de derecho, de arquitectura, medicina, y existe un grupo de teatro, creo que cada uno de nosotros debemos de tener una posición y decir o pronunciarnos en torno a lo que está ocurriendo. Si en la Facultad de Derecho, ante las leyes que se están planteando, debe tener una posición y debe decir su posición. La Facultad de Economía, ¿qué está pasando con los problemas económicos? La Facultad de Arquitectura, si en verdad nuestro querido Guayaquil está siendo arquitectónicamente manejado o se está poniendo puentes a desnivel y metrovías por donde quiera. De repente abrimos la ventana y tenemos una metrovía ya en nuestra mirada. Y nosotros como teatro, en cuanto a en una proyección, una visión de la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces creemos que en ese sentido, como grupo universitario y como parte de una institución universitaria, debemos tener, creemos, ese tipo de criterios. El tener una respuesta y toda una toma de posición ante la sociedad en que estamos viviendo. Bien, Gabriel, cuéntanos un poco acerca de esta proyección del grupo de teatro, ya para ir cerrando, porque ya está la bomba va a explotar a 3:58, dice. Sí, Esa era otra. cuéntanos, cuéntanos, Gabriel, la proyección del grupo Catarsis y ese mensaje para que quede en el público, ¿cuál es esa visión que necesita el grupo de teatro universitario dentro de esta sociedad? El audio. He aquí. Bueno, yo sí creo que es importante que el trabajo que están realizando los grupos de teatro universitarios encuentren mayor proyección, visibilización. Insisto, son tan reducidos los circuitos que las ideas nuestras pueden ser maravillosas, hermosas, nuestras obras pueden ser una genialidad, nuestros planteamientos sociales sobre la sociedad, sobre lo político, todo, pero solo no encuentran proyección si solamente nos estamos moviendo en nuestro circuito, que es muy reducido. O sea, yo voy al festival que hace a Aragua y a otro festival más, y ahí ya terminó. Estoy por organizar el mío para ver si también se abre un poco más y todos podemos apreciar esa poética de cada grupo, porque al fin y al cabo es la poética de cada grupo, ¿no? Eso con respecto a lo que planteaba Janina sobre sobre los circuitos, me parece, ¿verdad? Sí. Yo creo que habría que buscar también espacios en otro tipo de festivales más profesionales, no sé. hay que buscar el lugar, ¿no? Y bueno, Catarsis es un grupo que apuesta a lo social, está siempre tratando de entregar
sus trabajos en torno a este objetivo principal, que también es un objetivo de ideología de la universidad nuestra, que es la salesiana, ¿no? Es salesiano. Creo que ahí. Sí, bien, ya estamos por terminar, pero ha sido muy gratificante para nosotros poder escuchar, compartir en un diálogo ameno donde siempre cada palabra para nosotros es un saber. Queremos afianzar un detalle más, que el libro Voces del Teatro Universitario va a estar disponible gratuitamente en la Biblioteca de las Artes. Y vamos a distribuirles, a regalarles, no a regalarles, a darles como el homenaje que se merecen a cada grupo los ejemplares. Eso cuando estas situaciones se vuelvan a normalizar. Sí, ha El sido libro un está en gusto para físico. mí. Sí, el libro lo tenemos en físico y va a ser un regalo para ustedes, ¿sí? Quiero agradecerles también a Yanina, a todo el grupo formado también por Marcelo Leighton, por Rosario Saona y Lorena Toro, a todos los espectadores que han estado muy pendientes a lo largo de toda esta semana. Para nosotros, bueno, esta situación de la pandemia nos cortó lo de hacer teatros presenciales, teatroforos, pero tengan por seguro que vamos a hacer un evento cuando todo esto termine y el homenaje sea presencialmente para podernos dar un fuerte abrazo. Gracias a todos, muchas gracias de corazón. Gracias. Gracias, muchas gracias. A esta actividad y a ustedes como Universidad de las Artes. Gracias, Jorge. Gracias, y vamos Yanina. a compartirles también la página web donde está alojado todo esto, para que lo puedan visitar. Ok, muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Ahí está la página web, antes de que ya explote esto, la pueden ver ahí en la pantalla, tienen videos, las entrevistas a los grupos de teatro, están muy en carácter profesional, cada grupo podemos ver aquí actuaciones, el diálogo que tenemos con cada uno de los protagonistas, es un detalle que complementa el libro, porque en el libro vamos a leerlos y acá vamos a poderlos escuchar, y realmente para nosotros fue algo, un trabajo arduo, pero forma parte de ese homenaje que para nosotros es esencial. Aquí, por ejemplo, para seguir abordando un poco más, está el Teatro Foro, con Spol, con Aragua, están videos completos donde los van a poder ver como gusten y, como dije, compartir y aplaudir a los grupos de teatro universitario como se lo merecen. Les invito a presenciar esta página. Bueno, tiene este nombre de Wix, pero es jtirerob.wixsite.com/voces del teatro universitario. Todos los videos están disponibles gratuitamente y van a ver algunas sorpresas que todavía no las podemos hacer como spoiler, pero les invito a visitar este sitio, lo vamos igual a difundir en las redes sociales de Huartes y también, bueno, en las redes sociales del proyecto. Sí, ¿algo más, Yanina, que quisieras comentar? Que todavía tenemos, parece, unos segundos. Para nosotros es fundamental que se empoderen los jóvenes en las diferentes universidades y puedan dar rienda suelta a lo que el teatro les permite, no solamente en el ámbito de la expresión, sino también como ese desfogue para liberar ciertos intereses, ciertas, en alguna forma, preocupaciones de todo lo que sucede a su alrededor y que luego se plasma en la manera en que lo interpretan o en el personaje, en sus gags, y esos detalles que son lo que enriquecen, digamos, el estilo del teatro universitario y que también que enriquecen al grupo mismo, porque si no existiera esa cohesión, tampoco sería tan, no tuviesen todo este camino, toda esa trayectoria continua y relevante para la ciudad. Sí, además, complementando lo que dijo Yanina. Disculpen, ya estamos con el tiempo. Ya, está bien. Entonces, charla. ya, perfecto. Muchas gracias. Ha sido un gusto nuevamente, un homenaje a los grupos de teatro universitarios. Un placer. Muchas gracias al público. Oye, de ese todo link corazón. busca este material, ¿no? En ese link, ¿no? Sí, en este link está todo ese material, todos los videos y la interacción de los foros. Todo va a estar ahí. Listo. Gracias. Disponible. Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Ha sido un gusto.